Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Ciclos, presentándote el capítulo Adolescencia, donde Fernanda Lasalle y Tomás Quinzacara, amigos de nuestra casa, junto a la psicóloga y terapeuta Constanza Mejías, nos invitan a meditar sobre una de las etapas del ciclo vital más desafiantes para el ser humano. ¿Cómo podemos tener estrategias para enfrentar de la manera más óptima la adolescencia? ¿Y por qué es tan importante el apoyo que los padres y madres puedan otorgar a los jóvenes en esta etapa? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola amigos, bienvenidos a Programa de Tarde. Comenzamos un episodio más de la serie Ciclos. Sabemos que cada etapa de la vida tiene sus desafíos y por esa misma razón en esa serie hemos decidido compartir sobre determinados ciclos de la vida con expertos para que nos puedan ayudar a solucionar algunas dudas, algunas inquietudes o mitos que tengamos sobre esas fases. Y por lo mismo, antes de comenzar, quería decirles que la idea del Programa de Tarde, en especial con esa serie, es que sea súper interactiva. Queremos que ustedes participen, queremos saber sus dudas, queremos que hagan sus preguntas y por eso les cuento que tienen una manera de participar. Nos pueden escribir al correo hola@somoscondominio.cl o más bien para los que son más de redes sociales, nos pueden escribir por Instagram. Estamos allá como Somos Condominio, nos pueden mandar sus preguntas por los directos mensajes o por un comentario, en fin, como les parezca mejor. Pero la idea es que su pregunta llegue y si tiene vergüenza, le ocultamos el usuario, no hay ningún problema, pero la idea es que puedan participar, que envíen sus inquietudes y acá los expertos nos pueden apoyar con ese tema. Y hoy específicamente vamos a hablar de la adolescencia. Yo sé que para los papás a lo mejor es un tema más interesante que a los adolescentes mismos, pero es una etapa sin duda que da para mucha conversación. Y como ven, no estoy sola. Tengo dos amigos más acá participando y quiero empezar saludando a Tomás Quinzacara, que es un amigo de la casa. ¿Cómo estás, Tommy? Bien, súper. La verdad es que estaba expectante de este episodio. Bueno, tú decías, puede ser muy útil para los padres, sí, pero los chiquillos también tienen muchas dudas de repente. Yo que he estado trabajando con ellos acá en la parte como interna de condominio, me he dado cuenta que necesitan a veces saber estas cosas y cuesta mucho de repente encontrar la forma y el momento para entregárselo. Entonces yo creo que esto, si bien sirve para los padres, también va a servir mucho para los chiquillos que son de la edad. Así que sí, es un temazo. Seguro, y sobre todo porque me imagino, como decías tú, tienen muchas dudas, pero a lo mejor no se atreven a preguntar, entonces esa es la instancia. Y tenemos acá también la Constanza Mejías, que hoy día nos va a ayudar. Queremos conocerte, Constanza, saber a qué te dedicas, cómo nos puede ayudar hoy día, cómo te vas, cuéntanos. Hola chiquillos, muchas gracias por la invitación. De nuevo nos vemos, estuve en otra serie con ustedes hace un ratito atrás, así que feliz de poder estar de nuevo con ustedes. Creo que estas series son buenísimas porque podemos conversar temas que tienen que ver con el día a día, ¿sí? Así que felicitaciones también por eso. Bueno, sí, mi nombre es Constanza, yo soy psicóloga de profesión. Actualmente me dedico a ser la orientadora de un colegio y orientadora de enseñanza media, así que tengo mucha relación con los adolescentes constantemente y además me dedico en este momento, estoy haciendo consultas privadas de atención psicológica, tanto para adolescentes como para adultos. Así que a eso me dedico yo. Parece que estamos con la persona indicada, ¿no, Tommy? Sí, buenísimo. Bien, podemos partir entonces ya con la conversación porque tenemos muchas cosas, muchos temas que queremos aclarar contigo. Súper. Sí, hay que partir, yo creo que siempre es lo bueno partir del origen. Y el origen de esto es que la adolescencia implica
muchos cambios físicos, psicológicos, hormonales, emocionales. Entonces, ¿cómo se puede lidiar con la adolescencia desde el punto de vista del adolescente que está viviendo los cambios y desde el punto de vista del padre que está viendo cómo se viven los cambios y quiere obviamente ayudar a su hijo, quiere estar con él, quieren los dos trabajar juntos para que esto sea una buena experiencia, no sea algo malo? Sí, Tomás, bueno, tienes mucha razón en lo que dices, porque en realidad la adolescencia en sí es como un desafío. De hecho, la palabra misma es como adolescencia, es como que ya falta algo, como que es alguna sensación como de incomodidad, como que, o sea, no estoy completo, pensar a los chiquillos, adolesco, ¿sí? Y es como un tema difícil porque es como una transición, ¿no es cierto? Es una transición y yo creo que es una de las transiciones más potentes de nuestros ciclos vitales, porque de cierta forma de ser guaguita pasa a ser niño, como que se ve lindo, ¿no es cierto? Como que, oh, qué lindo, como que empiezan a hablar, empiezan a caminar, ¿sí? Pero pasar de ser niño a ser preadolescente o adolescente es como que hay dolor de por medio, ¿sí? Hay como ¿qué soy? Hay dolor. Claro, ¿qué soy? ¿Por qué ya no soy niño entonces? Ahora como que la sociedad, mis papás en el colegio me piden como más responsabilidad. Hay otros que quizás lo toman como, no, yo ya soy grande, quiero hacerlo todo. Sí, pero respecto a la pregunta que tú me haces, el cómo poder lidiar con esto, yo creo que tiene que ver un poco con el tema de conocer, ¿sí? Creo que es súper importante por eso estas instancias, porque es importante que tanto los adolescentes como los papás conozcan qué es lo que está pasando, ¿sí? Es decir, tanto los chiquillos y las niñas que están viviendo cambios, se les explique abiertamente, mira, sí, es parte, vas a empezar a sentirte de esta forma, quizás un poquito antes, no sé, en algunos años, no sé, por ejemplo, a las niñas, vas a tener la menstruación, ¿qué es la menstruación? A los chiquillos también, bueno, vas a sufrir cambios en tu cuerpo, es muy probable que tu voz cambie, etcétera, vas a empezar a sentir nuevas sensaciones, vas a tener ganas quizás como incluso de estar un poquito más solo, no ser tan dependiente de nosotros como papás. Entonces creo que una de las cosas cruciales para poder lidiar de manera sana, ¿no es cierto?, y consciente con estos cambios en los chicos, tiene que ver con el conocimiento. ¿Por qué? Porque también pasa mucho en los papás, que yo lo he visto mucho, que les cuesta mucho a ellos también como asumir el cambio del hijo o de la hija, ¿cierto? Como que de repente como que hasta el papá se niega a que el niño crezca, así como, no, pero es que es mi hijito, pero es que cómo mi hijito le va a gustar esa niña si es tan chiquitito, y entonces, y él ya está sintiendo cosas por el sexo opuesto, y las niñas también están en esto de que les importa mucho, se empiezan de repente a maquillar, o empiezan a vestirse de otra forma, también porque sus cuerpos van cambiando y son otras sensaciones. Entonces una de las cosas o el consejo más importante es eso, el conocer, ¿sí? Conocer. Otra cosa que quizás para los papás es como súper importante es como recordar un poco esa instancia que ellos mismos vivieron, como no olvidarse de esos procesos que vivieron. Quizás algunos dirían así como, no, pero es que yo no era así, yo no era tan contestadora, sí, pero en realidad lo importante es como situarse también en el contexto actual. Sí, los chicos hoy día son otras generaciones, entonces claro, por ende no van a reaccionar de la misma forma en la que quizás uno mismo reaccionó cuando era más chico, más adolescente. Y eso creo que es una de las cosas más importantes. En cuanto a los chiquillos también es un poco el conocer, también va a ayudarlos a que acepten su proceso y por ende lo vivan de una forma mucho más saludable, ¿sí? Yo he visto en la práctica, en el trabajo, que los chicos sufren mucho algunos, ¿sí? Como que hay algunos chicos que lo viven así como súper así, ya bien, estoy más grande, puedo hacer otras cosas, pero hay otros que como que se rehúsan un poco al crecer y eso también les puede ocasionar algunos malestares, ¿sí? Así que creo que es súper importante ayudarlos y guiarlos en esto de la aceptación, de que esta es otra etapa, pero que es una etapa linda. Y es súper importante la adolescencia, que quizás más adelante lo conversamos igual. Claro. Eso les podría decir. Sí, muy bueno. Es que es verdad, al final el conocimiento te permite caminar un poquito más seguro en esta vía que termina siendo tan incierta. Ahora bien, yo creo que
otra cosa que nos va a ayudar también a caminar en esta vía es la relación padre-hijo. Ese momento de comunicación, de acercarse, de sentirse cerca. Entonces, ahí hay otra pregunta que también sería buena que nos contestaras. ¿Cómo se puede mejorar esta relación padre-hijo o madre-hijo, con las variantes que sean, para poder avanzar juntos en este periodo? Sí, Tomás, yo creo que cuando nosotros hablamos de mejorar, es porque de cierta forma estamos como poniendo en palestra que hay como algo un poco más negativo. Entonces, al pensar en eso, yo digo, bueno, lo importante es como ir como paso a paso con el hijo o la hija, ¿sí? Porque, bueno, hay una teoría desde la teoría de la psicología evolutiva como súper antigua. De hecho, si ustedes estudian un poquito nomás del tema, se van a encontrar el tiro con este autor, que es Erikson, ¿sí? Y él nos habla mucho también como de las fases, ¿no es cierto? Como de las fases de una a otra. Y yo, a pesar de que ser muy antigua, es muy actual porque lo llevo al contexto de que, si por ejemplo, el niño no pasó bien, no como cumplió bien su etapa de niño, donde él necesitó protección, donde él necesitó que también le dieran autonomía, pero siempre protegido dentro de los contextos que vivió, tampoco va a poder enfrentar bien su nueva etapa. Claro. ¿Sí? Entonces, creo que es súper importante para los papás que están quizás con algún chiquillo de 10 años, 11 años, como ya preadolescente, entrando, ¿no es cierto?, un poquito a la adolescencia, que tengan súper presente esto. Si hoy en día usted no tiene una buena comunicación con su hijo, con su hija, es muy difícil que más adelante la tenga. Entonces es algo que hay que ir enriqueciendo desde muy chiquitito, respondiendo como las preguntas, como decías tú, Tomás, ¿no es cierto?, lo importante del vínculo, lo importante de poder entender que tu hijo no eres tú y que quizás tú viviste algunas cosas, pero tu hijo o tu hija no lo van a vivir o percibir de la misma forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque los chiquillos, al identificarse contigo, con tu propia historia, entonces, por ejemplo, yo me imagino a un papá que, no sé, de repente vivió como una experiencia en la adolescencia, lo comparte eso con su hijo adolescente o hija adolescente también, el hijo va a decir, ya, o sea que mi papá de cierta forma o mi mamá de cierta forma me puede llegar a entender, ¿sí? Entonces, claro, ahí se forma el vínculo, o sea, me puede entender, me identifico por ende con la historia de mis papás, de mi mamá, de mi papá, y ellos me conocen, entonces van a poder también entenderme, ¿sí? Creo que es una clave para cualquier tipo de relación, pero si hablamos de esto, es como súper importante eso, el poder no dejar que los chiquillos básicamente vayan descubriendo las cosas por sí solos. Y es complejo, porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero es complejo el tema de la adolescencia, sobre todo porque es como hay que tener mucho equilibrio. Sí. Y por eso es tan difícil, porque tú no puedes ser intrusivo, pero tampoco puedes dejar que se haga lo que se quiera, porque ellos todavía están en esto de entender el mundo, digamos, de cómo empezar a ver sus propias reglas, ¿sí? Entonces, desde ahí el equilibrio entre estar, pero estar desde la confianza, no desde el reto, no desde la consecuencia. Así es que tú te cometiste un error, entonces no, te voy a castigar, ¿sí? Porque eso lo único que hace es hacer que el adolescente o el adolescente se ponga en un estado de, oye, no puedo confiar en ti, no te puedo contar lo que me pasa. Y por ende, obviamente que va a buscar siempre, porque hay tres puntos que yo creo que son cruciales en la adolescencia. Si nosotros hablamos de la adolescencia, que uno es la búsqueda de la identidad, ¿no es cierto? En ese momento ellos dicen, ¿quién soy yo? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué es lo que hago aquí en el mundo? Se lo cuestionan, ¿sí? Entonces empiezan a construir su propia personalidad. La pertenencia, que es algo muy importante, porque si una familia puede hacer que el hijo se sienta perteneciente a su familia, ese hijo o hija no va a buscar en otro lado pertenecer, en otro lugar, ¿sí? Entonces el sentido de pertenencia para los chiquillos es súper importante. Es decir, yo tengo un lugar, si me pasa algo, si estoy conflictuado con algún tema, yo tengo un lugar donde ir, tengo un hogar donde acudir, ¿sí? Y yo pertenezco a ese lugar porque me escuchan, porque respetan lo que yo opino, porque me entienden cuando me siento mal, ¿sí?
Y el otro es la autonomía, obviamente, y la independencia. Entonces son como temas súper cruciales que los papás también tienen que tener claro y cuestionarse un poquito. ¿Realmente lo estoy llevando a cabo? ¿Sí? ¿Estoy realmente haciendo que mi hijo se sienta parte de esta familia? ¿O cada vez que opina o dice su opinión que quizás no es acorde a lo que yo quiero que sea, lo critico, lo juzgo? ¿Sí? Así que yo creo que por ahí iría un poquito la respuesta. Yo creo, incluso, es súper importante eso que dices, porque estaba haciendo memoria ahora de cuando yo era adolescente, no hace mucho por si acaso, pero a lo que voy es que yo sentía que había una crisis más grande entre mis papás que entre yo y mis amigos adolescentes, porque en el fondo, al menos la generación de mis papás, cuando ellos eran adolescentes, no había espacio para comunicación, no había redes sociales donde la información te llegaba con más facilidad, o sea, no se podía hablar de determinados temas, y temas que hoy día son mucho más tranquilos, digo yo, pero en el fondo es que hoy día lo que veo es que también tenemos papás educando a adolescentes. Y esos mismos papás fueron educados por otros papás donde no se generó esa instancia de comunicación. Entonces yo creo que primero la crisis nace en los papás en el sentido de que ¿cómo les voy a hablar? Y si me preguntan, y no quiero ser invasivo, pero a la vez quiero participar de la vida de mis hijos, pero ¿cómo lo hago? Porque no tuve esa instancia hace años tampoco. Entonces sí, yo me imagino que ponerse en los zapatos de los papás no es la cosa más fácil de la vida. Sí, es verdad, es complejo. Y como dices tú, Fernanda, hoy creo que incluso es un poquito más complejo porque los chicos tienen la información, pero no significa que estén bien informados. Claro. Entonces eso es súper importante porque al final si tú no le enseñas, si tú no le hablas, él va a encontrar la información quizás de cualquier fuente y no va a ser acorde a lo que tú querías enseñarle. Sí. Entonces es súper importante como tener ojo también en eso y poder estar presente. Yo creo que cualquier papá que esté presente no va a tener un no por respuesta. Un presente en el sentido de dar tiempo, de conversar, de abrir su corazón también, de contar sus propias experiencias. Así que sí, creo que la comunicación es vital para Es esto. verdad. Es verdad, completamente. Y bueno, la Feña mencionaba eso de que estaba una generación súper diferente. Entonces igual ese choque generacional lleva a conflicto y suele pasar también, aunque hayan varias diferencias de edad o diferencias más cortas, en algún momento hay un choque. Pero hay algo que hoy en día está muy en la conversación colectiva, que es el tema de la generación de cristal, que le dicen. No, si ustedes son la generación de cristal, si por eso están cancelando tantas cosas, están haciendo tantas cosas, se enojan porque algo les cambiaron. Generación de cristal. Yo creo que yo que estoy en Twitter hace poco me he familiarizado demasiado con ese término de la nada. Entonces, lo que sí se podría decir de ellos es que comúnmente se dice que quedan rotos fácilmente, como que se rompen de la nada. Y esto, ¿qué tan real es según tu punto de vista, Connie? ¿Te puedo decir Connie, no es cierto? Sí, ya. Ningún problema. Perfecto. ¿Qué tan real es desde tu punto de vista el tema de que exista la generación de cristal? ¿Cómo se puede prevenir o revertir esto si es que realmente está ahí? Y hay una forma de trabajar en esta tolerancia a la frustración que es necesaria claramente para evitar ser esta generación de cristal. Sí, Tomás, sabes que también es un tema con el que me he tenido que adentrar un poquito en él. Este concepto como de generación de cristal, que básicamente tiene que ver con la hipersensibilidad, ¿no es cierto? Como que de cierta forma nos encontramos con algunos chiquillos o chiquillas que están viviendo como desde la sensibilidad máxima, ¿no es cierto? Y como que, como dices tú, les cuesta mucho como enfrentar los conflictos y nos estamos encontrando como que no tienen herramientas para poder enfrentarlos y poder salir adelante. Entonces obviamente eso es súper preocupante, aunque si nos vamos como a un estudio más como social, yo creo que básicamente tiene que ver con que hoy día estamos conceptualizando esto, ¿sí? Porque si tú analizas un poco, yo me encuentro con personas de 40, 50 años que son de cristal. Entonces, y su frustración es enorme en la vida y solamente ha vivido así durante muchos años y hoy día, por ejemplo,
me encuentro con pacientes de 40, 50 años que hoy día lo enfrentan y se dan cuenta que, claro, algo pasó en algún momento de su historia y desde ahí en más como que la frustración fue parte de su existencia y no pudieron resolver ciertas cosas, etc. Entonces, como mi perspectiva de esto es que ahora se conceptualiza. Entonces, claro, como se conceptualiza, lo conversamos más y está más en la palestra. Pero en realidad, yo creo que el tema de poder prevenir esta situación, si es que nosotros identificamos que nuestros adolescentes, ¿no es cierto?, están viviendo como una situación así, en los que son muy frustrados, como que de repente hay que estar todo el rato como haciéndoles coaching para que ellos vivan, digamos. Yo creo que podríamos hablar un poco como de tener un vínculo un poco más desde la protección, ¿sí? Más desde la protección, pero no tanto de lo permisivo, ¿ya? Hoy día somos súper permisivos, también eso yo lo he visto mucho. Es como que por todo esto de que también está en boga el tema de los derechos del niño y los adolescentes, que yo encuentro muy positivo, pero también hay ciertos límites, ¿sí? Cuando nosotros no le enseñamos al niño que él va a enfrentarse a conflictos y que tiene que resolverlos por sí mismo, entonces obviamente que va a haber frustración cada vez que el niño tenga un problema, sea mínimo. Y hoy día también está algo súper difícil que es enfrentar, que es el tema de los videojuegos. Y aquí quizás nos vamos un poquito a eso. ¿Por qué? Porque los chiquillos tienen todo así. Sí, es verdad. Ellos viven así todo el rato. Están bombardeados constantemente de cosas que son imaginarias, pero que ellos lo viven como real. Claro, entonces como yo he visto, por ejemplo, a mi sobrina, que ella tiene 9 años, de repente muy frustrada por un juego. Entonces yo le digo, pero oye, es un juego, no es la vida real, tranquila. No, es que, no sé, soy tonta, no puedo, pero a ver. Entonces ahí, claro, es la conversación de que esto no es real, de que en realidad esto no va a medir tu capacidad, ¿no es cierto? Y por ende es súper importante también ir como papás, ¿no es cierto? Como ir yendo al control de estas situaciones y no dejar que se desbande. Porque lamentablemente los chiquillos hoy día están muy, demasiado diría yo, muy como, les llueve, ¿no es cierto?, esta información, les llueve como el tener que resolver, demasiado estímulo y poca herramienta para enfrentar. Entonces yo creo que eso es como el equilibrio entre el poder enseñarle al hijo, no desde el desastre, desde lo terrible, ¿no es cierto? Pero sí enseñarle que, oye, en la vida no todo es fácil. Hay cosas en que nos van a costar, ¿sí? Por ejemplo, a mí me costó, no sé, a mí me costó aprender a andar en bicicleta, ¿sí? Pero no por eso dejé de intentarlo, listo. Entonces también por el ejemplo uno va, y eso es otro punto que es súper importante. Si para nosotros adultos es complejo vivir los conflictos, obviamente que el hijo va a aprender de aquello, ¿sí? Todos aprendimos, no aprendimos tanto por lo que nos decían, ¿cierto? Sino que por lo que vimos. Y uno, como decía Fernando hace un rato, va como cargando de cierta forma esa historia. Así que va a llegar un punto en que el hijo o la hija va a tener que hacerse cargo de su propia historia y tener que salir adelante, ¿sí? Pero mientras esté dentro de tu alcance como papá, lo importante es ir entregándole las herramientas para que no se frustre sobremanera, porque en realidad la vida, si somos así como súper realistas, no es algo fácil. Siempre vamos a tener algún conflicto en cualquier área, ¿no es cierto? Pero no por eso vamos a vivir infelices, amargados toda la vida. Entonces, entregar las herramientas para que esto no pase. Y respecto a si se puede trabajar la tolerancia o la frustración, sí, pues. Obvio que sí, se puede trabajar, pero yo diría que sería importante como buscar ayuda. Si es que estamos en un grado como un poquito más avanzado en cuanto a eso, sería importante como buscar ayuda profesional y también como analizar un poco cuál es el vínculo, ¿sí? Porque muchas veces si nosotros pretendemos revertir una situación, vamos a tener que quizás ir un poquito más al fondo y ver un poco el tema del patrón familiar, ¿sí? Porque y ahí quizás es un poco más profundo y nos da como para hablar hartas horas, pero
Pero no, si se dan cuenta, el tema de la frustración es un tema súper importante porque tiene que ver con el control. Entonces, claro, hoy día tenemos como esta ilusión de que podemos controlarlo, ¿no es cierto? Porque nos dicen, no, si tú puedes ser el mejor, tú puedes, tú puedes, pero en realidad muchas veces nos encontramos con que no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Así que eso yo podría mencionarles respecto a esos chiquillos, a lo de la generación de cristal. Claro. Igual es complejo el tema de la frustración, diría yo, porque a veces uno cree que la frustración que uno tiene es normal también, po, y puede quedar ciego. Entonces, esa es una pregunta que se va a salir un poquito de la pauta, pero ¿tú cuál dirías que es el límite? ¿Cómo podría alguien que está en casa, un papá o un hijo, identificar que está en el límite de tolerancia a la frustración y ya debería ir a buscar una ayuda profesional? Yo creo que cuando interrumpe tu funcionalidad normal, ¿sí? Por ejemplo, si el niño o el adolescente definitivamente como que desiste del estudio, así como ya, esta cuestión a mí me superó, estoy demasiado frustrado con esto, no voy a alcanzar el puntaje que esperan todos que yo alcance, que yo también, por ejemplo, en la PSU o en la prueba de transición de ahora, que no creo que entre a la universidad o a esta universidad, ¿no es cierto? Creo que si entramos a ese tipo de situación ya es algo de decir, ok, esto es una alerta, porque se está perdiendo, la frustración está produciendo que él se desmotive completamente, se quede estancado, que deje de disfrutar, que deje quizás como de vivir la adolescencia de una manera como más positiva, po. Entonces, claro, y pensamientos, el aislamiento, esos son señales súper visibles de ver en los adolescentes. Cuando vemos a un adolescente que no está compartiendo con un par, abramos los ojos y démonos cuenta, porque eso es muy complejo. Entonces el aislamiento, la desmotivación, es normal estar un poco confundido en cuanto a lo que quiero hacer en mi vida. Eso no es algo que no sea normal, pero cuando se siente una incapacidad para llegar a alcanzarlo, cualquier cosa, eso sí ya es una alarma. Vale, ahí queda tarea para la casa, para los oyentes, ya saben cómo identificarlo. No digan que no se lo avisamos. La siguiente pregunta, la verdad es que es muy real, porque los chiquillos en esta etapa, como tú decías, necesitan buscar un sentido de pertenencia y una identidad. Y a veces pasa que hay referentes que son externos a la familia y que muchas veces los padres no ni conocen ni controlan. Por ejemplo, hoy en día está muy de moda el K-pop, y yo lo veo en mi hermana, que para ella sus referentes son coreanos que están al otro lado del mundo y que uno ve por la pantalla. Entonces, ¿cómo afectan estos referentes y amistades en esta etapa? ¿Qué tan peligroso, qué tan bueno puede ser la existencia de estos personajes que muchas veces incluso ni siquiera están ahí, son virtuales? Sí. Ya, yo creo que esto es algo como imposible de evitar, ¿sí? Y si nosotros también nos vamos un poquito al pasado, nos vamos a dar cuenta que también teníamos referentes, ¿cierto? Porque es algo que nace al momento en que tú vas constituyendo tu personalidad, ¿sí? Uno no va sacando como su personalidad de nacimiento, no es algo que tú nazcas con tu personalidad, uno va construyendo, ¿no es cierto? Desde tu carácter, desde la familia, etcétera. Entonces, claro, es parte de la edad y es parte del ciclo que tú también, como tú decías, Tomás, ¿no es cierto?, vayas identificándote con ciertas personas, pero es súper importante que esto sea cuestionado o cuestionable. Entonces, los chiquillos tienen que cuestionar a esos referentes, sí o sí. ¿Ya? No podemos dejar que ellos como que da lo mismo, cualquier persona que sea un referente, ya, no. Creo que es importante como no intrometer, o sea, como no decir, no, pero es que mira, no podéis, que esos chinos, que no sé qué, me lo he escuchado. No, pero es que esos chinos y que no tienen nada que ver, no, sino que ya, pero ¿por qué te gustan? Pero de verdad interesarte en lo que le está gustando, porque si va a ser solo de modo de crítica, créeme que lo van a perseguir, ¿sí? Pero alguna vez, por ejemplo, tú, Tomás, o tus papás, no sé, ¿se han preguntado por qué a ellos les gustan los coreanos? Por suerte, sí. Algo ahí habido. Qué bueno. Entonces, eso es súper importante, porque tú también vayas entablando una conversación con él, porque por algo es, si no es como que los niños, ¿sí?
por ejemplo, no sé, un niño se identifica con todos los Marvel, con los superhéroes de Marvel. ¿Pero por qué? Ok, entonces vaya entendiendo que su personalidad, por ejemplo, tiene que ver un poco con esto de tener poder, como de, no sé, pues para los chiquillos como esta necesidad de sentirse como ya más varoniles, ¿sí? Que son del gusto de alguna chiquilla, entonces, para las niñas también. Entonces, es importante conocer por qué ese referente y también cuestionar, ¿sí? Cuestionar, y hasta qué punto, ¿sí? Hasta qué punto ese referente va a marcar tu identidad. Y en cuanto a las amistades, bueno, yo creo que las amistades a esta edad son, pero más que primordiales, así como es una necesidad casi, el que los chiquillos puedan vivir en comunidad, porque en realidad es ahí donde ellos van a aprender también a probar sus propios valores y principios, pues. Como que la adolescencia es esa instancia igual, como la instancia donde tú dices ya, yo todo esto que me enseñaron mis papás, mi familia, no sé, pues la iglesia, cualquier persona que fue un instructor para mi vida, y ahora lo cuestiono también, ¿no es cierto? Y también quizás lo comparto con un otro y me identifico con un otro desde ahí, ¿sí? Porque, como decías tú, es parte de la identidad, el tema de la amistad, o sea, y pertenencia. O sea, ellos tienen que sí o sí sentirse pertenecientes a un grupo. Y es una necesidad humana, que parte ahí. Quizás cuando nosotros somos más grandes no es tan necesario porque uno ya está constituido, es como que uno, no sé si se han dado cuenta, bueno, pero yo me pasa que es como que cada vez tengo menos como grupos sociales grandes, sino que cada vez como que eso va disminuyendo de a poco con los años. Pero es súper importante como que los chiquillos tengan esos espacios donde convivir en sociedad. ¿Cómo lo podemos controlar? Yo creo que, como decíamos anteriormente, esto va a ser solo una consecuencia de lo que ya habíamos instruido en ellos desde más chiquititos, ¿sí? Porque como les digo, esa instancia es cuando los chiquillos van diciendo ya, por aquí voy, ya decido que por aquí no voy, ¿sí? Así que eso. Fuerte igual pensar que muchas veces hay cosas que son desde la raíz, desde atrás. Entonces, una vez se dice, no, yo lo puedo arreglar ahora. Claro, pero antes había algo que tenías que haber trabajado y, bueno, se puede arreglar claramente. Tú ya nos has dicho que la ayuda profesional comúnmente ayuda a escarbar en esas cosas, pero a veces es sorprendente pensar en eso. Sí, y sabes que, Tomás, quizás no tanto como la ayuda profesional, sino que más bien lo que hablábamos al inicio, el vínculo. Para los chiquillos es muy importante como les decía, sentirse comprendidos y no juzgados. Entonces, si nosotros podemos tener ese tipo de conversaciones con ellos, ellos van a ir entendiendo que el adulto no quiere como ponerle reglas solamente, porque ese es el conflicto igual, sino que quiere ir como enseñándole, y básicamente como las aprensiones que tengan los papás pasan mucho por el temor a que ellos se equivoquen. Entonces, confiamos también en lo que se les ha enseñado a los chiquillos, claro, para que ellos tomen una decisión correcta. Y bueno, todos nos equivocamos, todos nos vamos a equivocar, pero lo importante es que ellos sepan que si se equivocan, si toman una decisión errónea que trajo consecuencias, tengan siempre un lugar seguro donde volver. Eso, yo creo que se relaciona un poco con lo que está pasando en relación a la pandemia, por ejemplo. Porque hay mucha gente que ha dicho, ay, no soporto más estar en casa. Pero no es solo porque a nadie le gusta estar todo el tiempo encerrada en la casa, sino que porque antes de la pandemia, volver a casa era el último lugar que uno pensaba, porque ya no tenía un buen ambiente. Entonces, sí, cuando llegas a la adolescencia y empiezas a elegir realmente tus amigos, tus compañeros, si no tienes ese vínculo en la casa, si tu casa no es un ambiente seguro, que tú puedes decir lo que quieras, puedes ser tú mismo, es como prefiero mis amigos a mis papás. Y ahí es donde se genera ese quiebre, porque en verdad no construiste eso de antes, de cuando eras más niño. Sí, mucha razón lo que dice la Fernanda, de hecho. Claro, pues los chiquillos no encuentran un lugar donde lo entiendan en la casa y por ende se produce esa separación, pues. En cambio, claro, como tú dijiste recién, ser ellos mismos, o sea, ser ellos mismos, y por eso es tan importante para ellos también, y lo fue para nosotros en algún momento, el tener una amistades, pues, donde muchas veces quizás fueron refugio, quizás de los mismos problemas de la casa. Entonces,
yo creo que eso es súper importante, el entregarle a los chiquillos un lugar donde ellos se sientan a gusto, ¿cachai? Que no necesariamente, porque quizás aquí nos vamos a encontrar con alguien que, pero o sea, tengo que hacer todo lo que él quiera, ¿no? No necesariamente, porque en realidad los chiquillos tienen que entender que no siempre uno va a hacer lo que quiera, pero no por eso no vamos a poder convivir tranquilamente y sanamente. Claro. Bueno, ya nos vamos acercando al final de esta conversación. La verdad es que siempre es interesante hablar de estos temas, en especial, por lo menos para mí, con los adolescentes. Pero acá vamos con un tema que yo creo que es muy complicado, que muchos adolescentes viven y que por lo menos a mí me tocó vivir tristemente, pero eso podría ser una conversación para otro día, que es el tema del bullying y de la autoestima. Porque sabemos que el bullying genera muchas veces ese problema de autoestima en los niños por culpa de lo que pasa alrededor. Y hay un tema súper importante: cómo se puede prevenir o combatir, o póngale el nombre que quiera, pero la forma de detener este bullying escolar que suele suceder en esta etapa. Y otra cosa más importante: cómo puedo trabajar en el adolescente para que tenga buena autoestima, para que pueda sentirse cómodo consigo mismo. Un temazo, yo creo que esto podría ser para otro podcast, pero en resumen. Sí, ya. La verdad es que sí, pues yo cuando me haces esta pregunta es como súper arduo, porque primero tenemos que partir en que cada uno de nosotros es único e irrepetible, ¿sí? Primera cosa. Es decir, cada uno de nosotros va a vivir la experiencia a la que nos enfrentemos de una manera distinta al otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, quizás a mí en algún momento alguien intentó hacerme bullying cuando el bullying no existía como nombre, ¿no es cierto?, en mi adolescencia, pero yo no permití eso. Entonces no me ofendí, no me dio lo mismo, fue como, oye, a mí no, listo, ¿sí? Pero de cierta forma alguien a mí me instruyó para que yo diera esa respuesta, ¿sí? Porque de algún lugar viene. Entonces cuando tú enlazas el tema del bullying, hoy día algo más terrible que el bullying es el cyberbullying, porque sí, hemos visto incluso casos muy terribles de chicos que se han suicidado por este tema. Sí. Entonces no es cualquier cosa, sino que el acoso escolar o el acoso de cualquier tipo produce un daño súper grande y tremendo en los corazones de todos, ¿sí? Tanto de niños, adolescentes y adultos. Porque tiene que ver con la exposición, ¿no es cierto? Es como, básicamente el otro no me acepta como yo soy. Hay alguna característica en mí que produce que el otro me rechace, que produce que el otro me quiera poner en la palestra y quiera burlarse de mí y hacer que los demás otros se burlen de mí. Y eso es terrible, porque como mencionaba Tomás, ¿no es cierto?, eso puede producir un daño no solo en el momento que sucede, sino que a largo es muy tiempo, cruel. ¿sí? Es muy cruel. Yo creo que, bueno, los colegios hoy día están trabajando full en el tema del cyberbullying porque estamos viviendo esto, pero también del bullying hace muchos años. Creo que todos los esfuerzos que se puedan hacer muchas veces quedan un poquito como faltando, porque en realidad, y volvemos a lo mismo, creo que hoy día la conversación va a volver constantemente a lo mismo. El respeto al otro y la empatía no es algo que uno pueda enseñar completamente en un colegio, por ejemplo, ¿sí? Sino que eso viene del hogar. Entonces, por ejemplo, si tenemos una familia que constantemente uno como hijo escuchó al papá o a la mamá decirle a los de quienes tienen piel morena, por ejemplo, oye, el negro, ¿sí? Oye, la negra, ¿sí? O por ejemplo, si vimos a nuestros padres, a nuestros hermanos mayores reírse quizás de una persona más gordita, ¿sí?, más obesa, eso es lo que el niño aprendió, y eso es lo complejo, porque estas son formas de relacionarse. Es decir, el chico que hace bullying o a cyberbullying también tiene un problema, po. O sea, algo le pasa a ese chiquillo, a esa chiquilla que está produciendo o quiere dañar al otro, ¿sí? Quizás él mismo está viviendo una situación así. Entonces es muy complejo el fenómeno del bullying, es súper complejo, porque nosotros no podemos solo fijarnos en la víctima, sino que también en el chico que produjo esta conducta.
Y desde ahí, bueno, yo creo que la promoción de una buena convivencia, del respeto mutuo, del entender constante y bombardear a los chiquillos, así como son bombardeados con tantas cosas, bombardearlos, ¿no es cierto?, de estas cosas positivas, de que, oye, respeta al otro porque tú también tienes diferencias y nosotros te podemos aceptar, bla, 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 y conversar estas cosas, tanto en nuestros hogares como en nuestras escuelas, creo que es algo que tenemos como sociedad. Estamos un poquito al debe, tenemos que hacerlo más y más potente. Y como ya conversamos, esto empieza desde muy chiquitito. Entonces, si nosotros desde chiquitito, por ejemplo, hoy día yo veo en el colegio los más chiquititos, prebásicas, ¿no es cierto?, kinder, veo niñitas jugando con guaguitas negritas, ¿sí?, morenitas. Y eso es tan lindo verlo, ¿no es cierto?, es tan lindo verlo porque desde ahí se va promoviendo que no hay un color de piel correcto. Así es. ¿Sí? O sea, cuando nosotros hablamos de un color de piel, eso solamente hablamos un aspecto del bullying, pero esas cosas son algo que está muy arraigado en nuestra sociedad, el tema de las diferencias de nuestro cuerpo y por ende la autoestima. Y aquí nos vamos al tema como crucial, porque tiene que ver con la autoestima. Un niño que tenga una buena y sana autoestima, que se sienta protegido no solo por las propias capacidades que él tiene, sino que también porque tiene un resguardo atrás de personas que le han dicho que él es una persona importante, que ella es una persona bella, que está lleno de características maravillosas. Un niño que tiene eso va a enfrentar una situación de bullying de una forma muy distinta al quien no lo tenga, ¿sí? O quizás a alguien que no se haya reforzado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese adolescente y esa adolescente va a decir, oye, esa es tu opinión, esa es la opinión que tú tienes de mí, pero yo no pienso lo mismo, ¿sí? Listo. Y hasta ahí quedó, o sea, no le dio posibilidad al otro para que siguiera burlándose de él, ¿sí? Entonces, la autoestima es algo que nosotros tenemos que trabajar en los niños primero, para que el adolescente, en algún momento, cuando lleguen todos sus cuestionamientos, porque es la adolescencia donde los chiquillos empiezan a, ay, es que yo soy flaco, que yo soy gordo, que yo no soy totalmente varonil, que yo no cumplo con la expectativa, no sé, las chiquillas como del cuerpo sexy o no sé, que le va a gustar a los demás. Entonces, súper importante el trabajo y fortalecimiento de la autoestima en los adolescentes es obviamente el apoyo de su entorno, ¿sí? El apoyo de su entorno constante. Y segundo, también el cuestionar sus referentes, ¿sí? Hace un tiempo yo hablaba con una chiquilla y me decía, linda, chiquilla linda, si tú decís, pero ¿por qué va a tener la autoestima baja si ella es bella persona y linda también? Y ella decía, no, es que yo me siento así y no sé, es que soy muy flaca. Ya, le dije yo, pero ¿como quién quieres ser? Y ella me dice, no, algo así como Paloma Mami. Y yo le dije, a ver, espérate. Ya, a ver, stop. Ya, cuestionar los referentes. ¿Desde dónde tú te estás sintiendo feo o bonito? ¿Quién te está metiendo esa en la cabeza? ¿Sí? Porque claro, por ejemplo, toma el ejemplo de tu hermana. Yo me imagino que, bueno, somos chilenas. Aquí, no sé si Fernanda sea chilena o no. Brasileña. No, ya, sí, me sonó. Ya, pero una chilena, 1,50 m, un poquito rellenita, ¿no es cierto? Que uno tiene que hacer harto ejercicio, ya, en comparación a una asiática. Sí, nosotros en la ropa china, que es enana. Sí, sí, es verdad. Entonces, cuestionemos los referentes, o sea, en la realidad. ¿Nosotros podemos compararnos con ese tipo de... en esos estereotipos? No, pongamos los pies sobre la tierra, ¿sí? Pero enriquezcamos lo que tenemos, ¿sí? Saquemos a relucir como nuestras propias características, porque al momento en que los chiquillos se den cuenta de lo valiosos que son, primero tiene que haber alguien que se los diga y que se los recuerde, ¿no es cierto? Segundo, ellos tienen que por sí solos cuestionar y decir en algún momento, ya, esta cuestión me tiene que dejar de importar, ¿sí? Para liberarse de eso. Porque yo creo que más que nunca hoy día el tema de los... Aunque hay un discurso de que no es así, yo creo que es aún peor. Está todo este discurso de la aceptación, de que nuestros cuerpos, ¿no es cierto? Vemos que la publicidad ha cambiado, pero yo creo que
sigue estando esto de los estereotipos de belleza, de los estereotipos incluso del éxito, que eso también es un tema súper complejo. Entonces, cuestionar y hacer que los chiquillos cuestionen, ¿sí? ¿Desde dónde nos estamos midiendo? Y esa medición, ¿está siendo realista? Así que yo creo que esas son como una de las bases desde el inicio donde podemos empezar a trabajar la autoestima en los chiquillos. Aunque siempre van a haber casos mucho más complejos y claro, desde ahí buscar un poco ya como el apoyo más específico en algunos casos. No, solo hacer una consideración cortita, les prometo, es que ese tema es muy bueno. Yo creo que también en nuestra cultura está muy eso de que todo elogio que se hace a un niño y después, claro, cuando ya está adolescente va muy enfocado en lo físico. A lo físico, sí. Entonces, no sé, estudió, sacó buenas notas, ¡ah, qué lindo! No, o sea, refuerza el esfuerzo y no, ¿por qué lindo? O sea, o si lo dices lindo o si lo dices princesa, lo que sea, está bien, pero complementa la frase, porque si queda en la cabeza del niño que es solo por lo estético, eso va mal, porque en algún momento o va a subir de peso, o va a bajar de peso, sí. O el cabello no se le va a crecer, o le va a crecer de una forma que no le gusta, o no sé, en algún minuto va a envejecer. En fin, van a pasar muchas cosas que lo físico tú no puedes controlar. Entonces, si todas tus bases de autoestima están en algo estético, se va a ruir. Entonces, no decimos a los niños qué inteligente eres, qué fuerte eres, qué maduro eres. Es siempre lindo, lindo, lindo. Entonces, llega un momento, y sobre todo en la adolescencia, que si no me ven tan linda o tan lindo como me dijeron en la casa, es como se me abrió el mundo. O sea, el piso que había acá se acabó. Y yo creo que ese es un problema también, porque tenemos que cultivar otras bases de autoestima. Y no sé si lo hacemos bien. Es cierto. Es verdad, y nosotros también como adultos tenemos que cuestionarnos eso, ¿viste? El cómo estamos poniendo el pilar, como dices tú, en la autoestima de nuestros chiquillos y nuestras chiquillas. Así que eso, pues hay que fortalecer esas maneras de comunicarnos también y cambiar algunos patrones que estamos tan acostumbrados, porque si nosotros conversamos de esa forma es porque también nos pasó. Obvio. Entonces hay cortar el patrón que no nos está haciendo bien, para no replicarlo con los chiquillos, que ahora es tan importante eso. Entonces sí, todo el sentido, Fernanda, es cierto, es verdad. Bueno, se nos acaba el tiempo, hemos terminado con las preguntas obligatorias, pero tenemos la pregunta del público que no podía faltar. Si al final para eso estamos haciendo este programa Ciclos más abierto a la comunidad. Les recordamos que pueden mandar sus preguntas a través del Instagram o a través del correo hola@somoscondominio para que puedan participar, ya sea anónimamente o con nombre y apellido, como ustedes prefieran, en estos podcasts también. Ahora, la pregunta que llega es anónima, así que esta vez nadie sabe quién es. Hace referencia a que muchos chiquillos, muchos adolescentes, cuando entran a la enseñanza media comienzan a tener esta presión de qué van a estudiar, de cuál es su vocación, de qué van a decidir cuando sean grandes, que viene la PSU, que viene si te vas a ir del país, te vas a quedar acá, que dónde vas a estudiar, que no sé qué. Entonces, estas presiones claramente a los chicos les genera problemas, es decir, hay un conflicto vocacional muy grande por ahí. Entonces, ¿qué consejo le podríamos dar a los adolescentes que nos están escuchando para poder resolver un poco este conflicto vocacional, tener un poco más la película más clara y también relajarse un poco con este tema que a veces es súper complejo? Y por otro lado, a los padres, que los padres también sufren un poco esta idea de ¿qué le digo a mi hijo? ¿Le digo que se tome el año? ¿Que vaya donde él quiere? ¿O que le recomiendo algo? ¿O no le recomiendo nada? ¿Cómo lo ayudo? Entonces, ¿qué consejo a los padres para ayudar, o hermanos o familiares cercanos, para ayudar a sus adolescentes y a los adolescentes en sí mismos? Ya. Bien, bueno, yo creo que lo primero que todo es, y ando como por el mismo hilo que ya hemos llevado en la conversación, creo que es súper importante. Te voy a responder desde atrás hacia adelante. Creo que primero para los papás es un poco bajarle un poco a la expectativa, ¿sí? Porque yo sé que también los papás obviamente tienen, porque ellos quieren que sus hijos tengan la posibilidad de poder sostenerse el día de mañana, que sean felices, etcétera. Yo sé que el trasfondo es súper importante,
Pero también de repente cuestionar un poquito como adultos cuál es el parámetro que estamos poniendo encima de los chiquillos, ¿sí? Lo he visto mucho en que muchas veces, no sé, voy a estudiar medicina porque es lo que mis papás quieren que yo estudie. Y me han dicho toda la vida y por eso yo me he esforzado tanto, ¿sí? O no, yo voy a ser abogada porque todas mis familias son abogados, entonces yo no puedo ser menos. Incluso algunos tipos de discursos que son como, y hablando de los discursos que decía Fernanda, un poco de los discursos que es que tú tienes que ser alguien, como si el niño o la adolescente ya no fuera alguien, digamos. Sí. Entonces es como súper extraño porque claro, estamos cuestionando la valía del otro desde una carrera universitaria o desde una profesión. Y yo creo que más allá de irnos como por ese lado, yo creo que tiene que ver un poco con el equilibrio también de entre ¿realmente tú tienes las capacidades para esto que quieres? Y también un poquito como si efectivamente te ves haciendo eso, ¿sí? Eso es como súper complejo a los 18 años decidirlo. Hay algunas personas que son más maduras quizás en ese ámbito que salen y es como, no, es que yo quiero esto, y después tú los veías, oye, de verdad yo tengo mis compañeros de colegio, por ejemplo, oye, ese compañero siempre dijo que iba a estudiar eso y ahora es eso y es súper feliz, pues claro, siempre lo tuvo claro. En mi caso, por ejemplo, aquí me voy un poquito más a la personal, pero en mi caso me costó 3 años decidir qué estudiar. Y no pasa nada. Yo creo, sí. Y no pasa nada. Yo les digo a los chiquillos, por eso les cuento mi experiencia. Chiquillos, no pasa nada. Porque eso no midió mi capacidad o la felicidad con la que yo hoy día vivo mi profesión. ¿Sí? Me costó un poco más, porque quizás a algunos les va a costar un poco más. Pero eso no significa que tú vas a fracasar en la vida. ¿Sí? Hay otras personas que quizás no quieren estudiar en una universidad, pero sí tienen súper claro que tienen una pyme en su mente, así como, no, es que yo quiero armar este negocio. Y listo, tuvieron la oportunidad de hacerlo y lo hicieron. Les costó, al igual que a uno le costó estudiar, ¿no es cierto? Pero les costó y lo lograron. Lo importante, creo yo, en el ámbito vocacional, tiene que ver con que los chiquillos, como que de ahí obviamente que se va a necesitar un poco más de madurez y por eso dirección en cuanto a realmente, porque quizás, no sé, quizás a mí en algún momento me hubiese gustado ser ingeniera, pero me iba pésimo en matemáticas. Entonces, ¿de dónde, po? ¿De dónde? Si yo sé que no iba por ahí mi lado, mi vocación, no iba por ahí. Entonces, claro, eso. Lo otro, Tomás, es siempre estar súper informado de tus posibilidades, ¿cachai? Entonces ya, si yo realmente quiero estudiar esto en cierta universidad, ¿qué necesito para eso? Me preparo desde octavo básico, desde primero medio. Me preparo porque yo en cuarto medio sé que yo quiero entrar a esa universidad. Si tú tienes la constancia y la claridad de eso, entonces lo puedes lograr, ¿sí? Hay otros que como yo salieron en cuarto medio y todavía no decidían qué hacer, ¿ya? Pero ahí es súper importante el apoyo familiar en cuanto a que si su hija sale de cuarto medio sin saber qué querer en la vida, no se asuste ni sienta que su hijo o hija va a ser un fracasado, sino que quizás le está costando un poquito más. Entonces ayúdelo, infórmese usted también y ayúdelo a tomar las mejores decisiones en cuanto a sus propias capacidades y a sus propias habilidades, ¿sí? Y para los chiquillos, es súper importante que tú, cuando pienses en algo, te veas haciendo eso. Porque, por ejemplo, si tú eres súper social y te gusta conversar con personas, no vaya a elegir una carrera que vaya a estar solo frente a un computador, porque te vaya a frustrar y te vaya a deprimir. Entonces es como súper importante y aquí tiene que ver como el conducirlos desde el conocimiento propio, ¿sí? Como, ya, ¿tú qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué te gustaría? Y listo. Hay muchas personas que también quizás entraron a estudiar algo y se dieron cuenta que no era lo suyo. Y listo, bueno, no fue nomás, pero eso igual te va a servir de experiencia donde tú estés. No, hay una frase que yo siempre he tenido en mi mente y es que no hay ninguna experiencia que signifique fracaso, ¿sí? Porque toda experiencia va a producir
que en algún momento tú vas a llevar a cabo y te vas a decir, oye, yo en algún momento de mi vida hice esto y ahora me sirve. Listo, y lo sacaste. Entonces, quizás tú no vas a entrar a estudiar en la universidad porque todavía no sabes qué es lo que quieres, pero quizás vas a buscar una pega o vas a empezar a meterte en algún rumbo, en algún ámbito del trabajo, y ahí vas a empezar a encontrar cuál es tu vocación real en la vida, ¿sí? Así que no nos pongamos ansiosos, no seamos tan trágicos, papás e hijos, al pensar en algo que estudiar, porque la verdad es que eso no lo podemos decidir todos a los 18 años. Sí. Y es una presión muy fuerte. Muy fuerte. Aparte, no sé, uno a esa edad como que está la presión de decidir algo de por vida. De por vida voy a estar en esa carrera. Y en verdad es algo que te gusta en ese minuto, pero tú no sabes si te va a gustar por siempre. Hay mucha gente que a los 40 años está repensando la carrera, está estudiando otra cosa, o está, ¿sabes qué? Ya no me gusta y voy a trabajar con otra cosa. Yo creo que es súper normal porque uno cambia también con la vida, entonces no sentirse presionada que sea así como por siempre, yo creo que es lo mejor, porque ahí va a elegir con más claridad. Sí, y ahí también informarse, de repente, no sé, no, yo quiero ser enfermera, pero cuando tú conversas con una enfermera que está practicando su profesión y te cuentas lo que realmente puedes llegar a hacer en el campo laboral, tú decías, no, esa cuestión no es para mí. Claro. Entonces es súper importante también, si estás entre 2 o 3 carreras, conversa, ubica a alguna persona que trabaje en eso el día de hoy y te pueda contar también desde su propia realidad el campo laboral, porque eso es muy importante. Bueno, esos son buenísimos. Wow, Connie, tremendo. Te queremos agradecer tu participación porque de verdad sí nos inspiraste mucho. Creo que hablamos más de lo que habíamos pensado incluso porque es un tema que da para mucho. Entonces queremos agradecer demasiado tu participación. Gracias por estar acá una vez más. Y queremos invitar a la gente a la casa que nos sigas acompañando. El programa de tarde está todos los domingos, todos los fines de semana para acompañarles. Y la serie Ciclos apenas empieza. Vienen mucho más temas por ahí, entonces si quieres participar también aprovecha de seguirnos en Instagram, Somos Condominio. Por allá puedes mandar tu pregunta que puede salir en el próximo episodio o puedes mandar al correo de condominio hola@somoscondominio.cl, seguirnos en todas las redes sociales porque ahí estamos. Y eso, esperamos que les haya gustado, que puedan participar mucho más y de verdad no se presionen tanto, que se generen buenas instancias en la familia, que todos se puedan comprender, que los papás apoyan a los adolescentes entiendan también que los papás es la primera vez que están teniendo un hijo adolescente frente a ellos, entonces colaboración de ambos lados y con eso van a ser mucho más felices. Muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo de Ciclos. Chao. Chao. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, debes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.